Pues la historia de mi madre hay que tener en cuenta que pertenecía a una familia que mi bisabuelo era un hombre de mucho carácter, que había fundado el centro algodonero y que tenía industria, etcétera. Y su hijo, en cambio, pues le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho el teatro, escribía teatro, etcétera. Y querían siempre educar a los hijos de una forma muy especial en el arte, en la unidad familiar, etcétera. Y entonces viajaban mucho y pasaban temporadas en Londres, temporadas en Suiza, etcétera, con lo cual pues los colegios iban poco y decidieron pues que prácticamente estudiasen pues con profesores particulares, etcétera. Quizás porque la salud de mamá no era muy buena, la salud de mi tío Fernando, que le faltaba un riñón tampoco, etcétera. Entonces fue una familia muy unida, digamos los abuelos, mis abuelos, que llamábamos papate al abuelo y mamata a la abuela, que estaban siempre muy unidos y viajando bastante, y sobre todo en temas de arte y de cultura. Y entonces, cuando vino la guerra, antes de la guerra, que vieron que la cosa estaba mal, pues veraneaban en Montluís, Francia, muy cerca de la frontera, y ya se refugiaron allí, excepto mi tío Fernando, que llevaba la Textil Maristán, que era la fábrica que teníamos de hilados y tejidos de algodón. Estuvieron pues en Lausanne unos meses viendo la evolución de la guerra, y ya de allá, cuando San Sebastián estaba en zona nacional, decidieron trasladarse a San Sebastián, donde pasaron en el Hotel de Londres, donde había bastantes familias también amigas de Barcelona, pues un año y pico allá, hasta que decidieron irse a Sevilla, que hacía mejor tiempo, y se fueron al Hotel Cristina en Sevilla, donde mi madre y su hermana Maribel pues ayudaban en cosas para la guerra, de enfermeras, etcétera. Y tío Fernando, como le faltaba un riñón, no pudo ir al frente, y entonces se habían ido además con el novio de tía Maribel, de su hermana, que también se fue con ellos, y se casaron en Sevilla, en la iglesia de los Venerables. Y el día de la boda, que se casaron en aquel momento pues de traje oscuro, de la boda de tía Maribel con tío Alberto, pues en el hotel apareció un señor, un chico que resultó ser de Priego de Córdoba, que estaba tocando el piano. Y entonces ellos tenían varias tertulias musicales. Mi madre tocaba el piano, tocaba el arpa, tocaba la guitarra, etcétera. Y oyó pues que había una persona tocando el piano. Parece ser que también había un concertista que se llamaba Cubiles, que estaba en el hotel. El caso es que se interesó a ver quién era esta persona que tocaba, y preguntándole si era profesional o no, le dijo que era un aficionado, y entonces se quedó con él y le dijo, oye, pues en fin, quédate aquí con nosotros, etcétera. Total, que el que fue después mi padre, en aquel momento que se había ido a Sevilla y que estaba esperando unos amigos para irse al teatro con los amigos, porque a pesar de todo en la guerra pues la gente vivía, iban al teatro. Se había venido con un amigo suyo en un coche deportivo desde Priego a Sevilla para ver una obra de teatro, estrenando ese coche. Y cuando llegaron a buscarle, dijo, no, yo me quedo aquí con esta chica que me ha gustado. Bueno, total que estuvo allí, y ahora al día siguiente mi padre se fue, o a los 2 días, y le dijo, bueno, me tengo que ir porque yo he venido aquí para un momento, pero volveré. Y ya mi padre volvió allá con ánimo de conocer a mamá, y se pasó pues una temporada allí, con lo cual decidió pues pedir a mi abuelo la mano de su hija, y decidieron pues cosa sorprendente un poco para mi abuelo, el cual le dijo, hombre,
Me parece muy bien que mi hija se tenga que ir a vivir a Andalucía, pero yo tengo una casa en Barcelona, que tengo pisos que uso en alquiler o exploto en alquiler, pero como me han destrozado la casa, yo me iré a vivir allá y montaremos en toda esta casa, que está en la calle Muntaner, pues un piso para cada hijo, y nosotros viviremos allá, y así que yo te pido pues que vengas con mi hija a pasar temporadas con nosotros. Entonces mi padre, que era un señor, le dijo, bueno, yo vivo de unas fincas de olivar que tengo en Andalucía, aunque soy licenciado en Derecho, no ejerzo y no tengo ninguna obligación de estar mucho tiempo. O sea que yo lo que le prometo es que estaré más tiempo en Barcelona que en Andalucía. Quédese tranquilo. Luego la realidad es que al final estábamos 9 meses en Barcelona y 3 meses en Andalucía, 3 meses repartidos entre Navidad, Semana Santa y verano. Pero bueno, el caso es que al cabo de un tiempo pues se casaron, y en la misma iglesia de los Venerables, y creo, según me contaron, que se fueron de viaje de novios a Torremolinos, pero en avión, o sea que de Sevilla a Torremolinos en avión, no sé por qué, las carreteras no debía funcionar aquello. Y mamá no conocía Priego, no sabía que era Priego de Córdoba, un pueblo de la provincia de Córdoba, que es el tercer pueblo, digamos, en volumen. El primer pueblo es Lucena, luego está, primer pueblo es Puente Genil, luego Lucena y luego viene Priego. Y se casaron y se fueron después de la guerra a Barcelona, donde nos tuvieron a todos los hijos. O sea que ya después de casarse fue cuando por primera vez mamá fue a Priego. Y acostumbrada pues a viajar mucho, en fin, mis abuelos vivían con un gran tren de vida, vio la miseria que había allí y la necesidad de la gente, y quizás pues esto le chocó mucho. Pero con gran naturalidad pues lo que se le ocurrió pues fue pues en lo que podía dar cosas, ¿no? Y claro, hizo una cosa que era chocante en el pueblo, que la gente daba lo que le sobraba, no usaba una cosa o algo que tenía, pero ella decidió comprar para dar. Pero comprar para dar era traer camiones con mantas, con jerseys, con comida, etcétera. Podía dar aceite del que teníamos nosotros o fabricábamos nosotros, pero todo lo demás. Y entonces, pues yo recuerdo de pequeño que había colas y colas en la puerta de nuestra casa. Vivíamos en el centro del pueblo, era la casa que había sido de mi bisabuela, donde había nacido mi padre, pero que pasó a una tía, a una hermana de mi abuela, es decir, que estaban de alquiler en la casa esta. Cuando se casaron, mi padre se la alquiló a su tía y vivíamos allí en el centro del pueblo, y había 2 costureras antiguas de la familia de mi padre que distribuían, conocían más o menos la gente, los necesitados, y también llevábamos a una ama que teníamos, porque entonces éramos, al principio éramos mi hermana y yo, o sea, yo el mayor, y al cabo de 1 año y medio nació mi hermana. Éramos una parejita hasta que al cabo de 10 años nació otra hermana mía. O sea, durante 10 años fuimos una parejita de lo que nos llamaban los niños de la catalana. Mi madre la llamaban la catalana, y durante los 10 primeros años, pues, en fin, allí no había seguridad social, no había subvenciones ni nada, y se formaron unas colas. En la farmacia, que el farmacéutico era amigo, pues hacía vales y decía que le den medicinas, a la panadería, y nos pasaban las cuentas, los que vendían cosas para esto. Incluso después, hace pocos años, ya después de mayor, me di cuenta que venían algunas casas con una contribución a nombre de mi madre, es decir, que había comprado terrenos para personas, y esas personas habían puesto el terreno a nombre de mi madre, y nos llegaron contribuciones que enseguida cedimos a Cáritas
porque ni sabíamos que existían esas viviendas que se habían hecho posiblemente ellos mismos para vivir. Entonces, yo recuerdo que, claro, esto chocó bastante en el pueblo. La gente, que además es un poco exagerada en Andalucía, pues decían, bueno, es que la catalana tiene una fábrica en Barcelona que fabrica para los pobres de Priego. Eso no era verdad, porque la fábrica que teníamos hacía hilados y tejidos de algodón, y bueno, puede ser que algunas sábanas se mandasen, pero se compraban cosas y se repartían y se compraban donde había cosas a comprar, ¿no? Pero bueno, la gente parecía que teníamos una fábrica que solo trabajaba para la gente de Priego. Entonces, mi madre, como lo hacía con gran naturalidad, nunca presumió de esto. Además, lo hacía estas personas de servicio y demás. Cayó muy bien a la familia allá, porque mi madre era muy simpática, muy natural, y también, pues, bueno, sirvió de acicate a que otras personas también ayudasen a hacer cosas. Pero era una cosa inédita, era una cola de gente que pedía cosas, y aparte de que también en aquella época habían puesto algunos niños que los repartían en las familias, no solo en la nuestra, para que se cuidasen, etc. Entonces vino otra fase muy, muy interesante, que es que, claro, con la Guerra Mundial las fábricas empezaron a producir mucho, sobre todo en Cataluña, y necesitaban personal. Entonces una fase muy importante fue que colocar gente de Priego en Cataluña. En la fábrica nuestra colocamos bastante gente. Las fábricas entonces también teníamos pisos, les dábamos vivienda, los manteníamos, etc. Pero también los amigos fabricantes pues le preguntaban a mi tío si tenían más gente, y empezaron a emigrar cantidad de familias que unos iban trayendo a otros, porque la gente andaluza, cuando sale de Andalucía, cuando está en Andalucía no trabaja mucho, pero cuando sale es muy espabilada, y el primer paso, que después siguió con los que se iban a Alemania, pues fue la gente que venía a Barcelona, que llamaban las Barcelonas. Decían, nos vamos a las Barcelonas. Las Barcelonas era Santa Coloma de Gramenet o pueblos cercanos, Sabadell, Tarrasa. Algunos se iban a la siderurgia de Avilés, y decían, estos se van a los avileses, que era toda aquella zona del norte. Pero, en fin, nosotros colocábamos mucha gente, y también las mujeres, las esposas, se colocaban en empresas de servir. Entonces también mi madre, junto con su hermana, se dedicaban a enseñarles a servir para poder colocarlas en casas particulares. Y como las personas que llegaban de fuera tampoco conocían mucha gente, pues la verdad es que los días de fiesta pues se venían a la calle Muntaner 370, a casa de mi madre, pues a contarle las experiencias, a pedirles ayuda, en fin, y además a decirle lo felices y lo bien que estaban, pues estaban encantadas. Hay unas anécdotas, como los andaluces no se cortan con nada, cuando buscan un sitio pues van preguntando. Pues un día estaban en el cruce de Villagusta Muntaner, estaba una señora preguntándole al guardia urbano que había allí dónde vivía la catalana, y justamente mi tío Fernando pasaba por allá y vio que le estaba preguntando a una señora, óigame, ¿dónde está la casa catalana? Le habían dicho que estaba por allí porque había una parada de metro y había bajado allí, a ver dónde está la casa catalana. Entonces mi tío Fernando le dijo, mire señora, aquí en casi todas las casas hay una catalana, pero la que usted busca, mire, es en aquella casa de allí precisamente, que es mi hermana. Y ya fue para allá. O sea que eso era divertido ver constantemente de pequeño pues gente de Andalucía allí. Y eso pues realmente la labor que hizo fue estupenda, porque esa gente arraigó y fue una vida absolutamente nueva. Entonces, dentro de
de todo este aspecto, digamos, social que lo hacía, que salió salió natural. Hay que pensar también que Priego también empezó a montar industrias textiles. Es curioso que fruto de esto, que gente vino aquí, también los empresarios pensaron, bueno, en vez de traernos gentes de Priego, pues llevemos la industria Priego, que nos sale más barato de mano de obra. Y entonces amigos de la familia, amigos de mi abuelo y de mi tío, montaron fábricas allí. Es decir, que ya cuando al principio, primeros años, aunque mi abuelo murió cuando yo tenía 2 años, conoció, pero fue allí y se encontró amigos ya que estaban montando industrias allá, que al principio eran industrias de tejidos, pero luego llegaron a montar hilados también. Justamente al lado de la casa que tenemos nosotros se montaron unas hilaturas montadas por catalanes, amigos nuestros, para suministrar el hilado a la industria que había allá. Y Priego tomó un gran desarrollo después, fruto de la experiencia que se había ido, primero de la gente que se llevó a la industria de Barcelona y los que volvieron allá. Bueno, mi padre consentía todo. Mi padre era un señor que ya se casó para aquella época mayorcito, 36, entre 17 años tendría, no sé. Se llevaba 11 años con mamá. ¿eh? Y mi padre pues era un hombre pues que le parecía muy bien todo aquello. Le parecía muy bien. Mamata, mi abuela, apoyaba con locura a mamá. O sea, mamá nunca le preocupó lo que valían las cosas. La verdad es que vivió siempre sin saber lo que costaban las cosas. Mi abuela murió también murió pues que sin saber qué cosas lo que costaban. Y hay que hacer esto, se hace, ya se pagará, etcétera. Se fue comiendo el patrimonio, mi abuela, evidentemente, y también mi madre, pues bueno, si había que vender cosas, se vendían, pero había que ayudar. Y mi padre, yo recuerdo, después de todo esto, que un día me dijo, sentado en el tresillo que teníamos en Priego de Córdoba, me dijo, y muy serio, y mi padre era un hombre, como eran entonces, religiosos de misa de domingo, ¿no? Y demás, pero no era un hombre de misa diaria, así como mi madre era de misa diaria, rosario, todas las cosas. Mi padre pues era un hombre normal, que como todos los demás, pues normalmente pues se colocaban de pie hacia atrás en las iglesias, en fin. Bueno, y me dijo, mira, te debo decir una cosa, lo de tu madre es una santa, dice, porque yo me quedé pasmado de lo que hacía y no teníamos dinero para hacerlo. Lo que nosotros hemos hecho aquí, y no nos ha faltado nada, nunca nos faltó el dinero y no teníamos dinero, porque aunque mi padre tenía un patrimonio importante en fincas las ocuparon. Las fincas, mi padre se ganaba la vida al principio de profesor de francés en el instituto, hasta que no se recuperaron las fincas, empezaron a producir, empezó a valorarse el aceite, la fábrica de aceite en marcha, todo esto tardó tiempo. Bueno, pues en cambio la labor empezó desde el primer día. Es evidente de que al principio pues fundamentalmente se hacía con capital que lo ponía mamá, evidentemente, de mamá, pero lo ponía mi abuela o quien sea, los hermanos, o sea que allí se traía lo que hacía falta, pero después pues papá tenía que pagar cosas y nunca les faltó. O sea que esto es un hecho de la providencia divina que existe, y yo desde pequeño pues vi esto, que además, cosa también muy interesante, era que mamá trataba a todo el mundo igual. Lo mismo se quedaba a hablar con la costurera, con la persona, con el servicio, con el que fuese. Tenía este don de gentes, de que le interesaba la persona, y además nos educó a que nos relacionásemos con todo el mundo, o sea que nos poníamos a jugar pues lo mismo con unos primos nuestros, que el hijo del jardinero, el hijo de la que lavaba, etcétera, y a todas las personas pues exactamente igual. Y cosa que también en aquella época era bastante natural, que se jugaba, pues no había balones, la pelota era un poco de trapo y demás, la gente había austeridad, etcétera. Teníamos mucho jardín en la casa y siempre lo teníamos llenos de niños de todo tipo, familiares y de otros.
Bueno, yo recuerdo de pequeño que a mi hermana y a mí nos llamaban los niños de la catalana. Y bueno, pues realmente mi madre ya era la catalana y nosotros los niños de la catalana, cosa que todavía hasta ahora me siento orgullosísimo que me encuentro gente que me dice, perdone usted que yo soy uno de los que su madre, la catalana, le ayudó, y que le llamábamos el niño de la catalana. Yo cuando le escribía a Priego ponía el niño de la catalana, o firmando el niño de la catalana. Entonces, con la familia se llevaba muy bien porque mi madre era con un carácter muy alegre, más andaluza todavía que mi padre. Contaba pues muchas bromas, cantaba con la guitarra, tanguillos, contaba chistes, aparte de tocar el piano, tocaba el arpa, etcétera, y tenía mucha gracia. Además hacía juegos de manos, cosa que me aficionó a mí y yo después empecé a hacer juegos de manos, que también mi nieto primero, José María, ha hecho una época juegos de manos muy bien, algunos nietos han seguido con esto. Y también hacían teatro, con lo cual mi madre también organizó cosas de teatro allí en Priego, etcétera. O sea que se integró con todo el mundo, se vestía con la modista que había en el pueblo. Alguna vez, claro, para cosas importantes tenía una modista en Barcelona que a veces pues lo usaba, pero en general pues le encantaba ir como todas las personas, muy sencilla. Y en todo este ambiente pues había una costumbre que era que poníamos unas mecedoras en la puerta de la casa y cuando llegaba por la noche antes de cenar nos sentábamos allá. Y enfrente pues había unos primos nuestros, la familia Valverde, que de hecho, esto es importante, la madre de mi padre estuvo siempre muy enferma. Y de hecho, además mi padre se quedó huérfano cuando tenía 16 años más o menos, y entonces le hizo de padre mi tío Pepe Valverde, o sea, el hermano de mi abuela, que se llamaba Carmen, le hizo de padre. Y de hecho, cuando se casaron, pues no estuvo mi abuela, vino mi tío Pepe Valverde y su mujer, tía Amelia, que vivían enfrente nuestro. Entonces, todas las noches, después de estar en casa, en la puerta, pasábamos, cuando salían los Valverde, que salían muy tarde, porque la costumbre de allí era hacerlo todo muy tarde, pues nos pasábamos a la tertulia enfrente de ellos. Y siempre ha habido una gran relación, tanto es así que consideraron a mi madre como una hija que cuando murió tía Amelia puso en su testamento dejarle algo a mi sobrina Elena, que de hecho pues era la única persona que citó que no fuesen sus hijos. Y los hijos me mandaron la carta donde en la mano había puesto que le dejasen un recuerdo porque la quería mucho. O sea que tuvo gran simpatía con la gente de allá. Y viene, como la providencia existe, mi madre rezaba el rosario cada día, no nos obligaba, pero en fin, nos habituó a rezar el rosario, iba a misa cada día, etcétera. Y realmente, pues, todo lo que quería tenía una consigna, que era hacer y rezar, hacer y rezar, o sea, todo lo que quería, esto, novenas, a una novena para esto, iban saliendo las cosas. Y como la providencia existe, pues vino un suceso que yo fui testigo presencial que dio un vuelco en la vida de mi madre, bueno, y en la vida nuestra, de toda la familia, que no está relacionado con Priego. De pronto estábamos en la calle Muntaner, yo no recuerdo ahora la fecha que era, y de pronto pues el teléfono, aquellos teléfonos antiguos de negro del dedo que girabas los números, pues sonó y se pone mi madre, quién es y tal, y aparece una voz que dice, mire usted, yo soy Rafael Cester, un catequista que hago obras de caridad con los gitanos, les ayudo y tenemos una necesidad económica muy importante, necesitamos dinero y como no sabemos qué hacer, pues he pedido al Espíritu Santo que me inspire y he marcado este número al azar, a ver si usted puede ayudarnos en esta necesidad. Mi madre, pues
dijo, bueno, pero bien, pero ¿usted quién es? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué hace tal y cual? Y dijo, pues mire, yo soy profesor de los hermanos de la doctrina cristiana en un colegio, no el de la Bonanova que fui yo, el otro que tenían por otra zona más secundaria, y hacemos, soy catequista, etcétera. Y bueno, ¿y usted dónde vive? Deme alguna referencia. Dice, yo vivo en la calle Rocafort, número tal. Y entonces mi madre dice, oye, Antoñito, porque a mí me llamaban Antoñito, oye, ¿ves a casa de Mamata, que es la abuela, que era el piso de al lado? Estábamos comunicados. Pregúntale dónde vivía María la Rubia, que era una antigua criada que habíamos tenido, que seguíamos relación con ella, María la Rubia. Y entonces yo me desplacé allí y le dije a Mamata, oye, ¿dónde vive María la Rubia? Y mi abuela, pues con una memoria prodigiosa, en tal sitio, tal número, tal. Era el misma casa que vivía este Rafael Cester. Y entonces mi madre le dijo, mire usted, deme su teléfono, espere que voy a hacer una averiguación y le llamo. Y entonces, pues llamó a María la Rubia, justo lo encontró, dijo, oiga, me ha llamado un tal Rafael Cester, que es un catequista que vive abajo, etcétera. Ah, sí, 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 son unos catequistas, son muy buena gente, hace años que vive aquí, hacen una labor social muy buena. Total, que mandamos que viniese el catequista Rafael a buscar dinero y desde entonces se integró en la familia de tal forma pues que mi madre, junto con mi abuela y con también mis tíos, pues desarrollaron una labor impresionante también con los gitanos de Somorrostro. Y yo recuerdo, porque mi tía vivía prácticamente la mayor parte del año en Canarias, o sea, pero mi abuela, que vivía con nosotros, íbamos a Somorrostro de pequeño, y yo recuerdo perfectamente las barracas, y que ahora es un paseo magnífico marítimo, una playa, todo esto se ha regenerado. Y allí hicimos relación con muchas personas, entre ellas con el Peret. Curiosamente, pues el Peret empezaba, ya tenía un poco de fama y normalmente pues venía mucho a casa, nos tocaba con la guitarra. No se creía que fuese un gran cantante, pero sacaba dinero organizábamos con gente pues una velada, lo traíamos que tocase y bueno, y entonces la gente ayudaba a los gitanos. Pues con Peret hicimos una gran amistad hasta tal punto que resultamos ser los padrinos de boda católica, Marta y yo, porque él, a través de Rafael Cester, que era un catequista estupendo, pues lo convenció para que se casase por lo católico, porque ellos estaban casados pues, con Santa, su mujer, por el rito gitano, y entonces decidieron casarse por el rito católico, y Marta y yo pues fuimos los padrinos y tuvimos una gran relación. Aparte de esto, íbamos a buscarles a su casa, que vivían digamos en la zona del Raval, en la zona de gitanos, que era curioso porque cuando salíamos de allá íbamos él y yo delante y las mujeres detrás. No lo he entendido nunca por qué. Después, cuando ya cruzábamos la ronda y entrábamos a la calle Urgel, ya nos poníamos al mismo lado, pero se ve que era una costumbre que nunca era entendido. Parece que lo lógico es que vaya la mujer delante y el hombre le proteja, pero esto era así. Y nos contó muchas cosas y yo tuvimos unos años de muy buena relación, porque él era muy listo, muy inteligente, incluso me recomendó al sastre del Corte Inglés, que venía de Pellicer, en fin. Yo hacía teatro en aquella época, teatro de arte y ensayo, etcétera, y él venía, intervenía, etcétera. O sea que fuimos mucha época. Luego ya se hizo súper famoso. Precisamente cogió un manager que era compañero mío de colegio, que era Tato Escayola, que lo promocionó mucho, etcétera, y tuvimos una gran relación. Pero después ya la vida pues te separa, porque el hombre era muy buena persona, y hubo un momento en que los evangélicos pues se pensó que hacían más que los católicos, y un momento pues se pasó a pastor evangélico,
montó una granja en Mataró, etcétera, y dejó de cantar precisamente hasta que después volvió otra vez al catolicismo. Bueno, el caso es que con los gitanos, pues a través de Rafael Cester, pues hicimos grandes cosas constantemente, pues ¿por qué? Porque mi madre tenía mucha influencia con gente conocida de Barcelona, conocíamos concejales, en fin, a Porcioles, que era alcalde poco, pero muchos concejales, gente, presidente de la Diputación, etcétera. Entonces había problemas para obtener permisos para trasladar gente, etcétera. Y la verdad es que Rafael Cester era un hombre con una habilidad enorme para hacerse amigo de todo el mundo. Y bueno, y yo me he enterado ahora con motivo de esto que Rafael Cester estuvo cuando hicieron rey a Juan Carlos, que estuvo presente en la ceremonia, porque se hizo amigo también de Juan Carlos, o sea que era un hombre excepcional, Rafael Cester. Y estaba en todas las bodas nuestras, en casa venía, era un consejero, era como de la familia. Cuando celebraron las bodas de oro mis padres, pues él estaba allá, hizo el brindis. Era un hombre de una espiritualidad enorme, de una naturalidad y de una eficacia, en fin, tenía la gracia del Espíritu Santo, y a través de él, pues muchas otras personas de Barcelona, o sea que a Rafael Cester lo conocían todas las amigas de mi madre. Es Rafael, porque era un hombre que servía para todo. Además, como conocía a mucha gente, también hacía favores a otros, y realmente pues eso le dio todo un aspecto importante que hemos vivido todos los de la familia, ¿no? En casa hemos sido siempre muy amantes del arte y sobre todo del teatro, porque ya mi abuelo, pues lo que le gustaba era ser autor de teatro y actor, etcétera. Mi abuela cantaba muy bien, incluso grabó un disco para tener un recuerdo de ellos con orquesta. Y nosotros hacíamos funciones en la calle Muntaner, pues que vivíamos en diversos pisos. Arriba el ático con una gran terraza lo llamamos La Leonera. Nos criamos todos los primos hermanos, que fuimos 18 con gran diferencia de edad. O sea que yo cuando era pequeño me relacionaba con mi primo Andrés Monche y mi primo Alejandro Maristán, y mi hermana, pero luego con mi hermano otro pequeño, pues que le llevó 12 años, pues ya se relacionaban otros primos. Al final teníamos una institutriz alemana que habían conseguido mis primos Monche y Fräulein, y estábamos pues todos viviendo juntos, y de hecho íbamos al liceo todos, o sea, pues mi abuela decía, ¿hay liceo? Y pues iban unos primos, íbamos otros, teníamos un palco, etcétera. O sea que hemos sido una familia que de hecho éramos mi abuela y tres familias que íbamos a un uso. Una cosa curiosa y peculiar es que, aparte de mi madre, que hacía 3 viajes al año a Priego, de Córdoba, porque íbamos en Navidad, íbamos en Semana Santa, íbamos en verano, que por cierto, en el caso mío y de mi hermana, nos quitaban del colegio y nos ponían unos profesores particulares, etcétera, con lo cual de los jesuitas me echaron a la primera vez, que esto cada año va a ser así, no puede ser, y me tuve que ir a los hermanos de la doctrina cristiana, La Salle, que consintieron en que me pasase 3 meses en la temporada de la aceituna en Andalucía. Pues además de esto, resultó el tema Canarias, porque mi abuela, que había nacido casualmente en Argentina, que vivió un año allá, conservó el pasaporte argentino. Y eso, aunque no tuvo por qué usarlo en la guerra, pero pensó que si venía otra guerra, pues convenía tener algo en Argentina por si había que irse a Argentina. Y entonces decidió que se fuesen mis tíos a comprar algo en Argentina por si había que ir allá. Pero claro, Argentina era en aquellas épocas que no había los reactores, era un viaje muy largo, y convencimos que tener algo en Canarias, que ya no era Europa, era mucho más lógico. Y entonces pues compramos algunas propiedades, tanto mi abuela como mis padres como mis tíos en Las Palmas de Gran Canaria,
y después de la guerra, pues cada vez que parecía un poco que aquello se iba a complicar, que España iba a entrar en la guerra, pues decidíamos irnos a Canarias. Y entonces hasta nos llevábamos al jardinero de Priego, etcétera. Con lo cual pasamos a vivir en 4 sitios al año. A veces a Canarias no íbamos cada año, pero de hecho mis tíos, porque mi tío era arquitecto, ya empezó a hacer obras en Canarias y han pasado allí de forma que tengo varios primos de estos que han nacido, y los más pequeños ya han nacido en Canarias. Y hemos tenido vinculación en Canarias y tenemos hasta ahora vinculación allí con Canarias. Pero mi abuela, quiero decir que mandaba mucho. Otra cosa curiosa es que mis tíos, perdón, mi bisabuelo, que era un hombre que tenía mucho empuje, pues decidió que la playa le iba mal a mi tía Conchita, la hermana de mi abuelo, con lo cual decidió que había que hacer una urbanización para irse a Camprodón. Y entonces en Camprodón compró una finca enorme y empezó con amigos suyos a hacerse unos chalés en Camprodón y se hizo una urbanización donde hoy día existe, que en realidad los terrenos no son de Camprodón, están en el término de Llanás, pero que ese paseo muy bonito después le han puesto el nombre de Paseo Maristany y es bastante conocido, han hecho un libro, etcétera, etcétera. Y esa casa fue la que fue a parar a tía Conchita, la hermana de mi abuelo. Y a mi abuelo le tocó la casa pairal de mis tatarabuelos que estaba en Villanueva y Geltrú. La relación en la familia ha sido una cosa que ha sido un ejemplo que yo he puesto siempre a mis hijos de lo importante que es llevarse bien en una familia. Los tres se llevaban fantásticamente bien. Tanto es así que mi madre pensaba que tía Maribel era más frágil, que se moriría antes y que la quería cuidar. Y al final pasó al revés, que tía Maribel, cuando mamá se puso peor, vino de Canarias a cuidarla a ella. Y como se querían mucho, tía Maribel era muy lista y sabía cosas, descubrió lo que había las tarifas planas, con lo cual podías hablar por teléfono, pues si te cobraba lo mismo de Canarias a Barcelona. Y entonces mi madre y tía Maribel pues hablaban todos los días, o sea, todos los días, y mi madre se acostaba por la noche y muchas veces se dormía con el teléfono encendido. Pero pues en casa que hacíamos mucho teatro y además costumbres divertidas de un piso a otro, pues comíamos, veíamos qué menú había en el principal, vivían los Monche Maristany. En el primero nosotros, Gamid Maristany, y en el tercero los Maristany. Pues, por ejemplo, tío Alberto, que comía mucho, pues comía en su casa primero, después comía en casa de tío Alberto, de tío Fernando, y nosotros, como éramos los últimos, venía y tomaba postre, etcétera. Pero hacíamos siempre bromas y funciones de teatro, a veces obras de la abuela, del abuelo, mi madre también escribió alguna obra de teatro, celebrábamos el carnaval, todavía mis primos lo siguen haciendo, en carnaval se disfrazan, tengo un cuñado que hace muchas bromas, etcétera. O sea que hemos sido siempre una familia muy unida y muy divertida. Y esto pues también ha hecho pues que los principios estos de pensar en los demás pues influyesen, y nunca ha habido ningún problema, ninguna discusión en absoluto por ningún tema. Y eso ha hecho que al final la gente sea feliz. O sea, la felicidad está en tener la familia, pues ser una familia que realmente se apoya, que no tiene ningún motivo de discordia, que no se acuerda, porque todo el mundo, hay puntos de vista distintos, pueden cometerse errores, puede no tener una actuación más o menos desafortunada, pero todo eso hay que olvidarlo. Y de hecho, claro, cuando se quedaron viudas, primero se quedó viuda mamá, y mi mamá pues pensaba que la que estaba mal era tía Maribel, pero se quedó después viuda tía Maribel, pues ya tía Maribel se vino a vivir
a Barcelona precisamente para cuidar de mi madre. Y estuvo mucho tiempo pues cuidando de mi madre. Bueno, y mi hermana vivía en la misma casa, también la cuidaba, pero y tenían gran cantidad de amigas. O sea, una fase de mi madre era la amistad. Y ella, pues, daba todas las semanas, tenía reunión en casa, que subía tía Maribel, la familia de tía Maribel, familia nuestra, etcétera, y amigas. Y era mamá y sus amigas. Y una mamá tocaba el piano, también alguna amiga suya tocaba el piano también. Y entonces yo también aprovechaba para tocarles el piano y tomaban cada una lo que querían. Siempre todas las meriendas se preparaban en casa, o sea, mamá nunca fue a comprar a un sitio de Fornet a comprar meriendas, sino que teníamos ya un criado que ya sabía lo que tomaba cada una, y alguna señora que tomaba un whisky pues ya sabía cómo quería el whisky, qué es lo que tomaba, etcétera. Y al principio daba dos reuniones semanales, pero después al final fue una reunión semanal. Y se reunían todas las mañanas, al principio en el Bar Rosa, que era un sitio de Barcelona, el Salón Rosa, el Salón Rosa en Paseo de Gracia. Después de cuando aquello lo cerraron, se fueron a otra pastelería allá, y después vieron que allí tomaban solo un café y tal, y le daban poco negocio, y al final estaban en un hotel que tenían poca gente, y allí pues lo llenaban, en un hotel en la calle Rosellón. Entonces iban a misa por la mañana, después se iban a tomar un café, que cada uno pagaba su café, etcétera, etcétera. Y entonces mantenía una vida social hasta el final. Y una cosa que es curiosa es que le hacía mucha ilusión ir en coche descapotable. Yo tenía un coche descapotable que me lo compré a los 50 años, y que mi mujer nunca quería ir descapotada porque se despeinaba, etcétera. Y en cambio, pues a mi madre le encantaba lo del coche descapotable. Y entonces le recordaba porque de joven habían tenido un coche descapotable, etcétera. Y a las amigas también. O sea que todo esto le encantaba. Y se apuntaba a todo. O sea, si organizabas cualquier cosa con amigos, o sea, vienes, sí, vengo, tal. Una de las cosas, tuvo mucho tiempo viniendo con nosotros a Llavaneras, pero también era ir a Ibiza. Nosotros empezamos a veranear en Ibiza porque ella hacía promociones allí. Y entonces, pues ella, que nunca había ido a la playa, iba a la playa porque en Villanueva íbamos a la playa, pero no se bañaba, no, yo no la he visto nunca en bañadora, mi madre, pero le encantaba mucho. Y entonces, pues, como cosas curiosas, pues en Ibiza se hizo famoso una cosa que llamaban El Lío, que era un restaurante con espectáculo, etcétera, y estupendo, pues nada, pues... y sobre todo el día de San Lorenzo, que era el santo de mi hijo Lorenzo, que normalmente llevaba las cosas de Ibiza, era el 20 de agosto me parece que es, pues montábamos allí una gran mesa y a cenar y el show, y bueno, subían pues hijos, nietos, etcétera. Y disfrutaba mucho. Oye, iremos este año, también iremos, etcétera. Y le encantaba ir en una lancha a Formentera, que claro, la lancha había que bajar, para ir al restaurante había que bajarla a una Zodiac que te salía del restaurante a buscarte, y teníamos que bajarla en brazos para esto, ir a ver. Y recuerdo un día que íbamos, y se puso muy mal la tormenta, y entonces el marinero dijo, no es prudente volver aquí, esta señora que con la edad que tiene y tal igual. Y entonces decidimos que nos fuésemos porque a volver con el ferry normal. Entonces yo me fui con ella y alguna persona en ferry. Y bueno, efectivamente había una tormenta, que hicimos bien de volvernos en ferry. Pero ella, con mucho humor, iba diciendo, pues yo no lo veo tan mal, como diciendo, me habéis traído en un ferry y esto no estaba tan mal. Y oye, y no me llevaréis. Y bueno, al final era un poco complicado. También la llevábamos a la playa ya en silla de ruedas,
pero bueno, había playas que encontramos una zona que estaba ya prevista para inválidos y tal, y la acercábamos allá, en fin, y disfrutaba enormemente. Siempre estaba feliz, o sea, siempre estaba contenta y le encontré todo. Yo recuerdo que si me hacía falta alguien para ir al liceo porque no encontraba gente en el palco, porque un hijo no podía, el otro no podía, y era por la noche, y yo estaba al mediodía a las 3 de la tarde, decía, mamá, ¿quieres venir al liceo? Ah, cómo no, me llevarás, qué ilusión me hace, etc. Se arreglaba, ¿a qué hora me pasas a buscar? Tal. Y se iba al liceo y siempre el comentario que hacía era, oye, ¿por qué ponen tan poca luz? Porque ahora se ve de su época, pues de los decorados eran más vistosos y tal, ahora todo lo hacen con muy poco decorado, todo muy, con luces muy tristes, y eso pues le molestaba un poco, pero se apuntaba a todo, todo le parecía bien. Cada vez tengo unos amigos que vienen estupendo. De hecho, en nuestra casa en Priego venía todo el que quería. A veces empezó a venir turismo y se encontraban allí a unos extranjeros, o alguien de la familia se había encontrado. Pues que vengan a comer aquí. Pero si no nos conocemos nada, no, que vengan aquí. Porque no había entonces hoteles en Priego, etcétera. Y una anécdota divertida era el párroco de Priego, don Domingo, con el cual jugaba al dominó. Mi madre jugaba al bridge, al dominó, a la canasta, a veces al tresillo, que era un juego que se jugaba mucho en Andalucía, normalmente por los hombres, pero si no, le faltaba a alguien, pues jugaba ella. Y recuerdo que también don Domingo, que venía a comer, y le gustaba, porque lo que le gustaba era que comiese mucho la gente, ¿no? Normalmente teníamos siempre en el comedor dos mesas largas, porque comíamos la familia, los nietos, éramos, o aparte de varios turnos, los pequeños aparte, ¿no? Y hubo un día que había, pues no sé, un arroz todo especial que hacía ella, que se llamaba arroz a la regenta, y don Domingo le dijo a mi madre, que estaba distraída hablando con otra cosa, doña Elena, insístame, o sea, no le insistía en repetir, y quería repetir, doña Elena, insístame. O sea que tenía un gran cariño a todo el mundo, y hizo muchas cosas también en la parroquia, que don Domingo pues necesitaba cambiar el suelo, pintarla, todo el problema de la iglesia de las Mercedes pues lo financió ella. Sí, ella me inspiró unos principios que yo he procurado dárselos a mis hijos. Y esos principios, después mis hijos descubrieron que ordenados de una forma, esas iniciales eran el apellido, segundo apellido de mi abuelo, que se llama Guasch. Por lo tanto, esas 6 letras, Guasch, puestas así, pues han sido las iniciales de los valores que yo he transmitido y transmito a mis hijos. La G es G de generosidad, y en esto ella nos enseñó a ser generosos. Además, es lo que te hace ser feliz, porque uno es feliz cuando hace felices a los demás, y en el momento en que tú das, pues, y ves que disfrutan, tú eres feliz. Se es feliz compartiendo. Uno solo ve un paisaje, y no, pero si lleva a ver el paisaje y otro disfruta, pues ya es feliz. La generosidad. Guas, la U de unidad, estar siempre unidos, no pelearse por nada, saber disculpar, en fin, todos tenemos espinas y a veces rozamos sin querer, pues saber pedir perdón, disculpas, o hacer un chiste, cambiar de conversación. En esto mi padre tenía una frase muy buena, que no discutía nunca. Y había en el comedor pues algo que discutir. Un momento, ahora en la comida no es el momento, luego llegaba el café, no es el momento, nunca había el momento, nunca se encontraba el momento de afrontar los temas. Pues la U de unión. Luego venía la A, que tiene varias virtudes. A puede ser A de actividad, porque ella era muy activa, y hay que ser activos, no especializarse en una cosa, o sea, tener aficiones. A de alegría, ella siempre estaba alegre. A de actividad, digamos, bueno, no me acuerdo ahora más cosas, pero bueno, fundamentalmente el hacer muchas cosas, tener aficiones, por ejemplo.
es muy importante. Ella tenía muchas aficiones de todo tipo. La música, el teatro, las colecciones de cosas, la pintura, etc. Después, luego la S de señorío. El señorío no es clase social de un señor, no, señorío es el ser señor de uno mismo, no estar pendiente de los demás, controlarse, dominarse a sí mismo, no hacer lo que imita todo el mundo para no estar sujeto a las críticas que te hagan o a la opinión de los demás. Ser un señor es dominarse. En esto mi padre fue siempre un señor, la austeridad es muy importante, A de austeridad, me olvidé la A tiene para muchas cosas. La austeridad, mi padre siempre fue muy austero, siempre iba de gris, en fin, vestía correctamente, pero nada extremoso. Me contaba una anécdota, mi padre, de un ministro, Mr. Eden, que me dijo, mira lo que es ser un señor. Se ve que Mr. Eden le hicieron un traje que su mayordomo pues le dijo, oye Mr. Eden, qué bien le queda este traje, qué estupendo y tal. Y le dijo él, pues cuélguelo y no me lo vuelvo a poner nunca más porque llama la atención. Bueno, pues este era mi padre. Bueno, entonces el señorío, la C de catolicidad, que catolicidad pues tiene muchos significados. Ser católico, nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, pero también catolicidad es universalidad, estar abiertos al mundo, y en esto pues agradecemos esa doctrina católica que hemos recibido, que ya nuestras familias, tanto por parte de mi padre como de mi madre, eran católicas, practicantes al 100%, en especial mi abuela, mi abuelo, que su marido, que murió cuando mi padre era muy joven, decía en broma que se había casado con el Kempis, porque era tan religiosa Kempis era un libro de espiritualidad en aquella época, como hoy día sería Camino. Bueno, pues entonces, tanto esto como mamá, etcétera, pues personas todas, el católico es muy importante. Y ayuda a seminaristas. En Priego había un sacerdote, don Ángel, que tenía cantidad de seminaristas y necesitaban pagar carreras. Mamá, mis padres, digo mamá porque era la que lo decía, pero lo hacían los dos, pues costearon cantidad de carreras sacerdotales, que yo creo que las gracias que yo he obtenido y que tengo son origen de lo que han rezado mis padres y de las obras que han hecho, porque he tenido mucha suerte en la vida y muchas obras que seguro que el mérito es de todo lo que hicieron mis padres. Entonces, la última, la H de Guas, la H final es de humildad. La base de todas las virtudes, como decía Santa Teresa, la humildad. Y mi madre no es que nos lo enseñó, es que era humilde, era natural, es que no presumía de nada, era humilde. Y realmente al final, pues la humildad es la clave de todo. O sea que esto nosotros lo ponemos, y yo les digo a mis hijos que procuren, pues sobre todo ser activos, ser generosos, ser alegres, en fin, hacer de todo, tener hobbies, etcétera. Pues la vida trae sorpresas, y realmente una cosa que nunca esperamos nadie de la familia es que cuando llegó la democracia y entonces hubo el primer ayuntamiento de Priego, que era socialista, pues el alcalde, que era hijo de la persona que tenía la funeraria allá, Pedro Sobrados, que era un profesor del colegio, del colegio que había allí, pues a raíz de que mucha gente de Priego le pidió que hiciesen hija adoptiva a mi madre de Priego, porque la catalana había que hacer algo, había que poner una calle, que había que reivindicar a la catalana. No me enteré, pero hubo un movimiento de varias personas
que decidieron pues que se hiciese algo por la catalana, con lo cual ya habían pasado muchos años, ya estábamos en época después de la monarquía, ¿no? Entonces, a través de una iniciativa de varias personas popular, pues se decidió que se la hiciese hija ilustrísima de Priego, que se le pusiese el nombre a una calle, y que además se le viniese a hacer un homenaje a Barcelona, porque en Barcelona había mucha gente que ya había venido, que se había colocado también gracias a ella, y que se hiciese además una casa de Priego en Cataluña, no propiamente Barcelona, que se decidió que fuese en Santa Coloma de Gramenet, porque se ve que allí había mucha gente, estaba cerca de otras zonas donde había mucha gente de Priego, y se adquirieron unos locales, y que mi madre fuese la madrina de esta casa de Priego. Y entonces decidieron pues venir una serie de autobuses, no recuerdo cuántos, pero autobuses llenos de gente de Priego, concentrar toda la gente también de Priego que había en Cataluña, y hacerle en el Polideportivo de Santa Coloma un homenaje allá, y realmente pues fue una cosa emotiva. A mí como hijo pues puedo decir que casi se me saltaron las lágrimas de ver la espontaneidad que al cabo de tantos años, donde el alcalde, recuerdo los momentos más emotivos, dijo que precisamente vivía enfrente, o sea, desde su casa veía las colas que yo veía, porque el alcalde es un poco más joven que yo, era más joven que yo. Veía las colas esas que yo veía, las veía desde su casa, o sea que él ha sido testigo. Y otra serie de gente que contaba pues todas las cosas que le habían hecho. Entonces hubo un homenaje que le cantaron, vinieron los hermanos de la Aurora, una cofradía que sale los sábados de madrugada a cantar a la Virgen. En fin, vino muchísima gente. Estuvieron también las autoridades políticas catalanas, por parte estaba Macià Alavedra, por parte de la Generalitat, estaban por parte de la Junta de Andalucía, bueno, no sé si había Junta, no había quién era, sí, pero alguien también de la Junta, un Marín, en fin, gente que vino a este homenaje en este sentido, y de esto pues hay vídeos, hay cosas. Y mi madre pues le quedó por sorpresa todo esto, y mantuvimos mucha relación con la casa de Priego durante tiempo, con todos, el presidente, con la gente, etcétera. Luego los de la casa de Priego también se fueron a Priego, y también allí los recibíamos, etcétera. Y esto me parece muy importante. Y quizás otra actividad que nos hemos dejado, porque es que hablar de tantas cosas, es que hablando de Rafael Cester, no solamente hubo el tema de los gitanos. Rafael Cester se dedicó a hacer todo de cosas, o sea que llegaron las monjas de Calcuta, que llamaban las Calcutas, y enseguida como madre buscaron el sitio para esto, entonces ayudaban a las Calcutas y a los comedores y mi madre iba a guisar a los comedores, o sea que fue una cosa, la actividad Sor Genoveva, no sé qué, constantemente teníamos en casa, cuando no era cosa era otra. Hubo unos años que mi padre estuvo enfermo, que murió a los 90 y pico, 95, 96 años, que mamá se dedicó bastante a mi padre, había que cuidarlo, pero seguía con esta actividad total. Y entonces es curioso que cuando se quedó viuda, pues nos dijo, con esa característica que tiene positiva de todo, diciendo, bueno, ahora no os preocupéis porque me ha muerto papá, yo tengo todavía muchas cosas que hacer, y yo voy a seguir pues colaborando pues y entonces la actividad esta social de comedores de
de reunirse con las amigas para hacer ropa, para no sé qué, en fin, fue enorme, montar cosas benéficas, traía al Peret, traía a toda la gente, fue tremendo y además ahora me voy a dedicar a tocar el piano y para distraer a los demás, etcétera, y se puso a tocar más el piano, o sea, lo había dejado más descuidado. El arpa la dejó porque se le murió la profesora del arpa, pero volvió a tomar otra profesora de piano y a seguir, y en Andalucía, pues allí a seguir jugando al dominó con el párroco y con los primos y con los nietos y jugando a cartas con todos. O sea que ella siempre fue un ejemplo de organizar teatro, de organizar funciones de teatro con una gran naturalidad. Celebramos en vida de papá las bodas de oro, que fue una fiesta muy bonita en la casa de Villanueva, donde se hizo una cosa que fue importante. Celebraron al mismo tiempo las bodas de oro de tía Maribel y tío Alberto y de papá y mamá, porque se casaron con pocos días, meses de diferencia. Y todo se hizo en casa y todo lo sirvieron los nietos. O sea que se hizo una celebración familiar, toda servida por los que recuerdo que habían salido las botellas aquellas de Ana de Codorníu, que eran botellas dobles, unas botellas muy grandes que las compramos porque estaba de moda y claro, mis hijos pequeños es que casi no podían con las botellas aquellas. Todo se hizo en casa, montamos en lo que era el garaje de casa un teatro y allí pues hicimos cantidad de números y de cosas y demás. Estaba Rafael Cester, de esto hay algunos vídeos, y celebramos esas bodas de oro. Después, cuando celebró los 90 años ella, pues que ya había muerto papá, pues nos dijo, oye, yo ahora quiero que me hagáis, no darme sorpresas de entrada, ya os digo lo que quiero que me representéis, una obra de teatro que era de mi abuelo, que se llamaba parece que era, ya me acordaré, cosa de una princesa, El amor de la princesa. Y que esa obra de teatro ya la había hecho ella, se la habíamos hecho a mi abuela, a Mamata, y también la habíamos hecho nosotros. Y entonces esto pidió que mis hijos, o sea, sus nietos, hiciesen esta obra de teatro, donde también actué yo, mi cuñado, mis hijos, etc. El amor de una princesa. Y cosa que, no os preocupéis, una cosa sencilla, bueno, sencilla, complicadísima, porque hubo que alquilar pelucas, trabajo enorme, ¿no? Hacer una obra de teatro, pues además de época, pues imagínate, y montamos todo un escenario también ya teníamos en mano lo de montar escenarios y cosas, ya sabíamos dónde se contrataba todo, etcétera. Y en Villanueva hicimos con sus amigas y con todo, una fiesta donde le montamos El amor de una princesa, pero además, de sorpresa, aparte de montar El amor de una princesa, después hicimos cantidad de números, de monólogos, de cosas que decíamos nosotros, y yo me acuerdo que una ilusión mía era hacer Las manos de Eurídice, que era una síntesis de Las manos de Eurídice, que era una obra de un solo personaje, que la recorté bastante para ponerla en un cuarto de hora y bueno, y zarzuela, bailar, todo esto lo hicimos, y donde ella también, con 90 años, tocó el piano al final. O sea que todo lo hacíamos, siempre todo hecho en casa, nada de comprar cosas de grandes lujos, pero todo hecho con mucho cariño y con mucha personalidad. Bueno, quiero decir que cuando hablé del tema del descapotable, que era uno de los primeros coches descapotables que tenían capota eléctrica y era un 2+2, que eran cómodas las plazas de atrás, pues mi madre, cuando lo vio, dijo, oye, esto lo hemos de usar para... Tengo muchas amigas deprimidas que se van a alegrar muchísimo, le vamos a quitar la depresión, llevarlas a pasear en el descapotable. Y realmente era un descapotable rojo americano, Chrysler LeBaron, que todavía lo tengo en Ibiza y que siempre que venía a Ibiza la tenía que ir a buscar con el descapotable, porque esa la ilusión, se sentaba atrás y le gustaba mucho.
y bueno, me he hinchado de ir llevando amigas de un lado para otro. Después tuve, que todavía tengo otro descapotable, ese un poco más incómodo, no más incómodo, pero un poco más moderno y un poco más deportivo, que también ella siempre encantada. Mamá, este más incómodo. No, 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 este... y iba encantada, la iba a buscar. Hay muchos vecinos de Muntaner, de la casa de enfrente, que nos conocían, que siempre me dicen, me acuerdo todo lo que ibas a buscar a tu madre con el descapotable. O sea, porque yo siempre que la iba a buscar sabía que la tenía que ir a buscar con un descapotable. Si se ponía un pañuelo en la cabeza para no despeinarse,